Hola de nuevo, mis estimados y estimadas biogerentes suscriptores al canal de Globus Biogestión. Por petición de varios de mis clientes y asociados, me habían pedido que si tenía un curso en Power Pivot. Entonces, dado ello, pues decidí crear esta nueva lista de reproducción con la cual en esta primera lección hablaré sobre la descarga, o más que descarga es la instalación del programa, los menús y cómo importar datos. ¿Qué es Power Pivot? Es una aplicación que funciona bajo el entorno de Excel, en donde se va a poder administrar grandes bases de datos, digamos que sirve mucho para la parte de Big Data, y va a servir para generar tratamientos adicionales sobre los mismos, donde se va a poder principalmente sacar indicadores de gestión en tablas dinámicas. Entonces, sin más preámbulos, vamos a empezar con esta explicación. Inicialmente, pues te tengo acá el ejercicio que vamos a utilizar para empezar a trabajar Power Pivot. Es denominado Zapatería Hermanos García, donde acá vamos a tener 6 tablas, una de clientes, una de sucursales, una de la casa matriz, proveedores, zapatos y vendedores. Esa tabla la pasé también a Excel como pestañas de esta manera. La primera aclaración es que en Power Pivot tú vas a poder importar información, ya sea desde bases de datos de SQL, de Access o incluso archivos en Excel que puede que estén o en pestañas, o también puedes importarlos de distintos archivos que estén separados entre ellos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo primero es que voy a mostrarte cómo iniciar para esa instalación del Power Pivot. Entonces, vamos a entrar aquí a Excel, vamos a entrar a un archivo nuevo. Y entonces, ¿qué sucede? Como todas las aplicaciones especiales de Excel, aquí arriba debería aparecer el menú que diga Power Pivot. Como te das cuenta, acá lo tengo de 0, quiere decir que ese plugin o esa aplicación no está activada. Entonces te voy a enseñar el paso a paso para activar dicho complemento. Entonces le das clic aquí en la pestaña que dice archivo y te vas a ir hasta abajo donde dice más. Ahí vas a darle clic donde dice opciones. Se te va a desplegar esta ventana e irás a donde dice complementos. Aquí abajo va a aparecer un desplegable que dice complementos de Excel. Vas a encontrar el que dice complementos com. Le das clic ahí. Luego en el botón de ir, y aquí van a aparecer estas aplicaciones como complementos disponibles y vas a seleccionar el Microsoft Power Pivot. Una aclaración, si tú tienes, digamos, un Excel, una versión antigua, es probable que te toque ir a internet a descargar, por eso aparece, digamos, esa palabra en el inicio de la sesión, esta aplicación. Lo que pasa es que de unas versiones de Excel hacia acá, hacia adelante, hacia la actualidad, ya viene incluido. Entonces le damos a aceptar y entonces te vas a dar cuenta que aquí aparece Power Pivot. Entonces cuando le das clic, te va a aparecer lo siguiente. Aparece modelo de datos. Cuando le des clic acá, en este menú es que se va a desplegar la ventana de la aplicación como tal. Luego aparecen los cálculos que son las medidas e indicadores de gestión, tema que trabajaremos más adelante en estos tutoriales. Agregar a modelo de datos, entonces esto es para agregar nuevas tablas. Vamos a darle detectar, que esto va a servir para detectar relaciones en los diagramas entidad-relación. Esto pues si tú ya has manejado programas de bases de datos como SQL o como Access, pues ya vas a tener conocimiento de ello. Si no, no te preocupes que yo te lo voy a ir explicando a lo largo de estos tutoriales y entonces aquí ya sería la configuración como tal del programa. Entonces para empezar con esta primera lección vamos a darle clic aquí donde dice modelo de datos administrar. Cuando le damos clic acá, entonces se nos va a desplegar la pantalla principal de Power Pivot, que es esta. Entonces vamos a tener una primera pestaña que dice inicio, donde vamos a tener acá todas las funciones del portapapeles, copiar, pegar, ese tipo de cosas. Acá donde dice obtener datos externos vamos a tener todas las opciones para importar información. Acá en formato va a servir para luego, te vas a dar cuenta, adaptar los datos, digamos en esa base de datos
datos, digamos, los formatos de esos datos, de si es porcentaje, moneda, etcétera. Acá, por ejemplo, tabla dinámica, actualizar. ¿Por qué acá aparece lo de actualizar? Porque todo lo que nosotros vayamos a importar a Power Pivot, ¿qué va a suceder? Que no lo vas a poder trabajar en el programa como tal. Eso pues para garantizar la coherencia entre las bases de datos. Es decir, que desde el lugar fuente hacia Power Pivot lo que tú vas a hacer es traer como unas consultas, pero tú no vas a poder modificar los datos importados. Entonces actualizar es cuando se modifica en la fuente, pues entonces van a verse reflejados los cambios acá. Ordenar y filtrar, pues que están todas las formas de ordenar ascendente, descendente, este tipo de cosas, buscar y reemplazar, autosuma, crear indicadores de gestión, que pues este aparece también en la parte de la hoja de Excel que te había mostrado por acá, ¿cierto? La de indicadores de gestión. Y va a aparecer distintas vistas que vamos a ir trabajando a lo largo de estos tutoriales. La otra pestaña es la de diseñar, entonces acá va a aparecer pues todo lo que son las vistas de inmovilizar columnas y este tipo de cosas. Se van a poder insertar funciones que en Power Pivot se llaman medidas, se van a poder crear relaciones entre las bases de datos pues para evitar redundancias y para generar mayor coherencia entre distintas tablas, propiedades de tabla que las vamos a ver y tablas de fechas. También está el deshacer y el rehacer. Entonces lo primero que nosotros vamos a hacer por este tutorial es lo siguiente. Vamos a importar una base de datos. Entonces acá tenemos estas opciones. Donde dice de base de datos, si le das clic va a aparecer que puedes traer información de SQL Server, de Access o de Analysis Service o Power Pivot. Donde dice servicio de datos, entonces vamos a tener de otros tipos de servicio de datos que pueden trabajarse en red, y donde dice de otros orígenes, entonces tenemos esta ventana que va a incluir, por ejemplo, los archivos de Excel. Incluso también se va a poder importar información de archivos de tipo texto. Finalmente, entonces acá en conexiones existentes es si se quiere traer información de una relación entre la fuente y Power Pivot ya creada, que es lo que nosotros vamos a hacer. Vamos a traerlo de Excel, entonces le vamos a dar clic donde dice de otros orígenes, nos vamos aquí al final y le vamos a decir archivo de Excel. Luego le vamos a dar aquí en el botón de siguiente. Entonces acá aparece nombre descriptivo de la conexión, es precisamente para generar esas conexiones existentes entre la fuente y Power Pivot, digamos es el nombre que le quieres poner a esta relación que estamos generando entre estas bases de datos, y entonces aquí abajo te va a pedir la ruta de acceso del archivo de Excel. Le vas a dar clic aquí en examinar y entonces hay que buscar el archivo de Excel fuente. Entonces voy a buscar este que dice Zapatería Hermanos García, lo voy a seleccionar y hay que tener cuidado para que se importe correctamente la base de datos. Entonces vas a marcar usar primera fila como encabezados de columna en caso de que sea de esta manera. Por ejemplo, en mi caso, pues efectivamente la primera fila son los encabezados. Entonces nos vamos a devolver aquí a Power Pivot, le vamos a dar siguiente y entonces dice que el archivo está en uso. Me está pidiendo que lo cierre para poderlo importar. Vamos a cerrarlo desde acá. Vamos a volver aquí a Power Pivot y ahora sí le vamos a dar siguiente. Entonces acá van a aparecer las pestañas de cada uno de este archivo de Excel. También puedes, como te comenté, traer distintos archivos de Excel que estén guardados por separado. Por ejemplo, si tú tienes 3 pestañas en un archivo, 2 en el otro, 1 en el otro, los vas a poder sincronizar dentro de Power Pivot, lo que implica un poder computacional buenísimo, porque vamos a poder relacionar varios archivos de Excel en una sola fuente. Lo mismo puede pasar con distintas bases de datos en Access, por ejemplo. Acá van a aparecer las distintas pestañas. Si tú deseas mirar qué hay dentro de cada pestaña de lo que estás importando, entonces las seleccionas y le vas a dar clic acá donde dice vista previa y filtro. Entonces acá va a aparecer una muestra de qué es lo que contiene esa tabla. Asimismo, si tú no quieres importar todas las columnas, aquí entonces las puedes marcar o desmarcar para decir, por ejemplo, no, esta columna no la quiero traer a Power Pivot. Entonces le vamos a dar a aceptar, por ejemplo, digamos esta de proveedores. Miremos acá, vista previa y filtro. Entonces va a aparecer esto. Digamos, miremos una tabla más grande para que puedas observar, por ejemplo, esta. Mira acá, entonces ya tenemos varios registros. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es
traer todas estas tablas. Y acá le vamos a dar en finalizar. Entonces ahí se están importando los datos, va a aparecer el estado de transferencia correcto y va a aparecer cuántas filas contiene cada una de las pestañas. Este ejemplo es pequeño, pero como te indicaba al inicio, Power Pivot sirve para trabajar con grandes volúmenes de datos. Incluso estamos hablando del orden de los millones de filas y no va a traer ningún problema de que se bloquee el programa como si estuviéramos trabajando en Excel, por ejemplo, puntualmente. Entonces acá le vamos a dar cerrar y ya tendríamos acá las pestañas. Entonces nos damos cuenta que cada una de las tablas es una pestaña diferente. Vamos a tener dos zonas. La primera es donde está la tabla que se importó, que si yo intento, ahí se escucha el teclado, si yo intento modificar la información, no va a dejar, que era lo que yo te decía. Es decir, si yo quiero cambiar esta información de esta tabla, yo me tengo que ir a la fuente, cambiar la información y acá en Power Pivot darle a actualizar. Pero yo no puedo modificar los datos directamente acá. La parte de aquí abajo se va a usar para determinar fórmulas, que eso lo vamos a ver más adelante. Si tú quieres ver, por ejemplo, solo la base de datos, entonces aquí en el menú de ver, tú le puedes quitar el área de cálculo, entonces va a quedar solo la base de datos que se está importando o volver a poner el área de cálculo. Por ahora la vamos a quitar porque en este momento no vamos a hacer ningún tipo de cálculos. Donde dice vista de diagrama, esto lo vamos a usar más adelante, lo que se va a ver es las tablas, cómo están relacionadas. Por ejemplo, acá únicamente estamos viendo las tablas, pero sin relación entre ellas. Luego las vamos a conectar en un tutorial más adelante. Entonces voy a volver a poner aquí vista de datos y para finalizar, entonces te voy a mostrar la parte de formato. Esto va a servir para cambiar el tipo de datos como se muestra. Por ejemplo, aquí en la tabla de zapatos, en esta entidad, digamos que el costo yo necesito establecerlo en dinero. Entonces yo lo que puedo hacer es seleccionar acá y si te das cuenta aquí en formato me aparece tipo de datos, número decimal, formato general. Entonces vamos a cambiarle el tipo de datos. Entonces vamos a decir que me lo boté como moneda, le vamos a dar que sí. Entonces efectivamente ya me aparece en un valor en moneda. La otra cuestión que podemos hacer acá es cambiarle también este signo. Digamos que tú quieras usar el signo de divisa como tal y no el de pesos. Entonces aquí sombreando esta columna donde dice formato moneda, vamos a darle aquí abajo y más formatos. Entonces aquí por ejemplo podemos empezar a seleccionar la divisa. Por ejemplo, digamos, como yo estoy en Colombia, voy a buscar pesos colombianos, que la abreviación es COP. Entonces vamos a empezarla a buscar por acá, la selecciono, le doy a aceptar y entonces aquí ya voy a tener todo en este formato. Entonces vamos a decir que el precio de venta lo vamos a manejar de la misma manera. Entonces, moneda, le damos que sí, acá le vamos a dar más formatos, vamos a buscar nuevamente pesos colombianos, COP, ya ahí si lo quieres poner en dólares, etcétera. Y entonces vamos a cambiar aquí la forma de las columnas. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos formatos de fecha, vamos a ver si tenemos por este lado algún formato tipo fecha, como este, te vas a dar cuenta de una cosa. Como nosotros de Excel lo trajimos como día, mes, año, y aquí me aparece el formato con hora, me aparecen todos como 12 AM. Entonces, para este tipo de formato también podemos hacer una modificación. Entonces le doy clic acá, en esta columna, acá dice formato, dice tipo de datos fecha, pero entonces yo le voy a cambiar a que me quede solo en día, mes y año. Entonces le damos acá y efectivamente ya podemos tener un formato más fácil de leer para esta base de datos. Con esto doy por finalizado el primer tutorial en Power Pivot. Recuerda que si tienes cualquier inquietud puedes comentarme debajo del video en YouTube. Yo te voy a contestar a todas las preguntas que tengas, o si estás haciendo el curso en las aulas virtuales de Globus Biogestión, entonces puedes escribirme en cualquiera de los mecanismos dispuestos para tal fin.
Recuerda que Globus son soluciones prácticas a problemas complejos. Nos vemos en una próxima ocasión.